museos y observatorios culturales y conexos con el tema de la incidencia de la inteligencia artificial en la producción artística en Colombia. Estamos en directo por Canal Paz Social. Les recuerdo que los baños los encuentran por la puerta que está a su derecha, en el cuarto piso. En caso de emergencia podemos salir por acá por la puerta que está a su lado izquierdo y no usemos los ascensores. Bueno, con ustedes, antes que todo quiero decirles que estamos en la Universidad Santiago de Cali, en el edificio tecnológico Salas 360. Este evento es organizado por la Coordinación de Cultura y Bienestar Universitario de USC Universidad Santiago de Cali. Con ustedes, Roberto Robles, un aplauso por favor a su amigo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Agradecerles a todos por la asistencia, el acompañamiento que vamos a tener el día de hoy. Es importante que ustedes sepan por qué la convocatoria que hicimos desde el 18 y 19, que venimos trabajando este tema de la inteligencia artificial y las artes, debido a que la inteligencia artificial en las artes ha estado invadiendo de alguna manera o filtrando o también transformando o también creando oportunidades, pero el sector artístico no está muy cerca de este proceso. A raíz del COMPES 4144-2025, en donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como los Ministerios de Cultura y el de Educación, ellos se reunieron para decidir una política nacional de IA, ellos le llaman política nacional de IA, y se requieren en ese ejercicio una serie de propuestas por parte de los artistas, pero en el país ha sido muy escasa la participación de los artistas de base, en el sentido que solamente se ha tratado con los artistas famosos, con las grandes industrias culturales que mueven los artistas ya ampliamente reconocidos, que son de conciertos. Con ellos la inteligencia artificial ya viene trabajando muy fuerte, incluso apoderándose de muchos contenidos estéticos de las bases comunitarias, de las bases universitarias, de lo ancestral, de todos estos proyectos y trabajos que vienen haciendo los artistas a nivel nacional. Cuando hablamos de los artistas, estoy hablando en términos generales de los que hacen el teatro en una universidad, de los que hacen la danza en una empresa, de los que hacen el teatro en las salas concertadas, en donde hay industrias pequeñas que tienen programación permanente, en donde el arte está y ha sido utilizado, viene siendo utilizado por la inteligencia artificial, y ellos no pagan derechos de autor, no tienen que, digamos, no hay un comportamiento ético alrededor de la utilización de esos contenidos. Y para tal fin es necesario recordar que este simposio que nosotros venimos haciendo también es un coletazo de lo que pasó con SAG-AFTRA, el sindicato de actores de Hollywood en Estados Unidos, que puso el tema en la mesa a nivel mundial, y es eso, es porque ya a ellos les estaban creando los personajes, la inteligencia artificial ya estaba generando composiciones escénicas, ya estaba generando libretos, guiones, bueno, todo, y ya se estaban viendo ellos perjudicados. Y estamos hablando no de artistas de base, sino de los grandes monopolios de Disney, por allí. Pasamos por esas grandes industrias, y SAG-AFTRA, que es el sindicato de actores de Hollywood, pues él
prendió el faro y por eso nosotros dijimos, bueno, algo tenemos que hacer los artistas en Colombia relacionados con el tema, y por eso convocamos este 7º simposio de observatorios culturales, porque la observación la hace el Observatorio Cultural sobre Medición de Impactos Artísticos y Culturales y el Observatorio Cultural Santiago de Cali. Por tanto, le damos la bienvenida a el acompañamiento de la Asociación Colombiana de Actores de Cine y Televisión, más conocida como el ACA, que ya está aquí presente. También viene en estos momentos la delegada del Ministerio de Cultura, que ha tenido un retraso en el aeropuerto, y estamos esperando el delegado del Ministerio de Ciencias. Por tanto, en ese sentido, para no retrasar la programación, damos entonces inicio a las ponencias relacionadas con el tema, y iniciaremos con la Asociación Colombiana de Actores, ACA. Bienvenido, maestro Daniel. Voy a leer un poco la ponencia de Daniel. Está centrada, o se titula Protección de los derechos laborales de los artistas en la era de los software de plagio. Le damos la bienvenida, recibámoslos con un aplauso y con esto Hola, hola, buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, muy buenos días, muchas gracias al maestro Roberto por la invitación. La verdad no sabía que yo iba a abrir este simposio, este simposio presencial, entonces, bueno, ahí los nervios un poquito, no sé, con la garganta, pero bueno. Primero que todo, me presento, yo soy Daniel Nicolás, soy el secretario de Educación de la Asociación de Actrices y Actores ACA, el Sindicato de Actores, Bailarines y Artistas de Circo de Colombia. Estamos muy contentos por este simposio, por este día de encuentro alrededor de este tema tan importante, porque la mayoría de inteligencias artificiales en el mundo, sobre todo las generativas, que son la gran mayoría, se alimentan del producto, de la imagen y de las obras de los artistas. Y como decía el maestro Roberto, la mayoría de nosotros no hemos estado invitados a las conversaciones y a la generación de leyes, convenios, COMPES y demás. Entonces este simposio lo recibimos desde el sindicato como una gran invitación y como un gran momento para aprovechar el diálogo y la construcción conjunta de todos quienes estamos acá y la sociedad en general. Bueno, aquí cómo paso las diapositivas, ¿cómo están? ¿Alguien que le doy el botoncito? Ahí está. Entonces, nosotros en el sindicato estamos muy interesados en el tema de las inteligencias artificiales generativas, tanto así que en el festival que nosotros hacemos todos los años, que se llama Semana de Memoria y Reconocimiento de Actrices y Actores, Premios Bravo, nosotros este año el tema central fueron las inteligencias artificiales y su incidencia tanto positiva como negativa en el trabajo actoral de Colombia. Por eso, hoy a este simposio traigo esta ponencia que se titula Protección de los derechos laborales en las artes en la era de los softwares de plagio. Es muy sabido que nosotros, los artistas y creadores artísticos, somos de los trabajadores que tenemos más, ¿cómo decirlo? Como no ineficiencia, sino más falta de continuidad en nuestro trabajo, ¿cierto? Muchos de nosotros somos freelance, trabajamos en lo que salga, en la chisga que salga. Entonces, por esa misma naturaleza de nuestro trabajo, es muy difícil encontrar documentos que condensen las estadísticas de nuestro trabajo, es decir, cuántos trabajos se han perdido, cuántos trabajos han sido desplazados, etc. Sin embargo, como somos los protagonistas de esta historia, tenemos de viva voz, de primera mano,
las consecuencias y conocemos casos específicos de pérdida y desplazamiento de nuestro trabajo. Bueno, pero antes de comentarles esos casos en específico de pérdidas y desplazamiento de nuestro trabajo debido a las inteligencias artificiales generativas, quiero plantearles los conceptos que van a guiar esta ponencia. Siguiente, le doy acá, discúlpenme, allá en cabina. Eso. Bien, aquí traigo dos artículos muy importantes de la carta más importante que la humanidad haya generado en la historia. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta carta que se postuló en 1948 y que conjugaba la acción de muchos países y de muchos actores políticos en el mundo, que dio esta carta que podríamos decir es la constitución de la humanidad moderna, ¿cierto? Entonces, aquí quiero leerles el artículo 23, disculpen, yo me pongo más cómodo. El artículo 23 reza lo siguiente, tiene 4 puntos, pero estos son los dos más importantes para la ponencia. Primero, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Esto es fundamental en esta era de inteligencias artificiales porque, como les había dicho, ya estas tecnologías nos desplazan el trabajo y no nos dan condiciones equitativas. Y recordemos que estos son los derechos fundamentales humanos, es decir, lo mínimo que debe garantizarnos. Punto 3 del artículo 23. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Es decir, aquí se habla de la protección social, obviamente, específicamente, de los artistas y trabajadores creativos. Siguiente, por favor. Y en el artículo 27, los 2 puntos rezan: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Esto habla que nosotros los artistas y creativos debemos tener una incidencia directa en el desarrollo y control de las inteligencias artificiales generativas. Punto 2 del artículo 27. Toda persona, prestémosle mucha atención a este punto, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Es decir, derechos morales y patrimoniales. Es una discusión muy amplia que se ha generado a partir del desarrollo de las IAs generativas, porque este punto de los derechos fundamentales humanos está siendo vulnerado en diferentes circunstancias. Bien. El siguiente concepto que planteaba en el título es los softwares de plagio. Pero antes de eso, ¿qué es plagio? Siguiente, por favor. Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, una de sus acepciones es copia sustancial de obras ajenas, dándolas como propias. Es decir, apropiarse del trabajo de otro y hacerlo pasar como propio. Pero además, quiero contarles que plagio es una palabra que viene del latín plagium, que se refería en la antigua Roma a la actividad de secuestrar a alguien, a un romano liberto, a un ciudadano de Roma, y venderlo como esclavo. Es decir, es una palabra asociada a secuestro, a extorsión, a extracción, a robo, exactamente. Siguiente, como nuestro gladiador, nuestro Máximo Décimo Meridio, ¿cierto? El héroe de Roma de la película de Ridley Scott, Gladiador, del 2001, que precisamente vivió un plagio, un secuestro de su vida para ser vendido como esclavo. Siguiente, por favor. Ahí está. Bien. El robo del arte siempre ha existido, desde que existe el concepto de propiedad intelectual o autoría. Con este siguiente y con este... perfecto. Muchas gracias a nuestro técnico. Y de hecho, este es el primer registro documental de un plagio que existe en la historia. Se refiere al el poeta Marcial en el año 40 después de Cristo en Roma, también de Roma, que le dice a su plagiador:
Se dice, Fidentino, que mis escritos los recitas entre la gente como si fueran tuyos. Si quieres que pasen por míos, te los mando gratis. Si quieres que se digan tuyos, cómpralos para que no sean míos, dice Marcio a Fidentino. Y yo creo que esto aplica muy bien hoy con las inteligencias artificiales. O sea, si le quitamos Fidentino y ponemos IA generativas, aplica completamente. Bien, el problema con el plagio, es que siempre ha existido, es que ahora en la era digital pues se ha desarrollado, se ha acelerado, se han creado desde el principio softwares o páginas web, no sé quiénes recuerdan Rincón del Vago y etcétera, ¿cierto? Que de una u otra forma estemos más o menos de acuerdo con ellas, había plagio, ¿cierto? O se prestaba para el plagio. Pues el gran problema ahora con las inteligencias artificiales generativas es que han acelerado el plagio y además han entrado en un momento muy complejo de definir, ¿será que lo que producimos con estas softwares sí será plagio o no? ¿O hasta qué punto? Bueno, pues acá les traigo una historia a ver si nos ayuda a dilucidar parte de esta dicotomía. Resulta que esta es una fábula de Esopo y esta es una ilustración de Esopo Coquito 2018, que eso además es algo que hemos perdido con las inteligencias artificiales, y es que no damos los créditos. ¿De dónde viene? Pues esta imagen viene de esa revista. Autor, el ilustrador es desconocido porque Coquito ha tenido varios ilustradores y no pude hallar cuál de ellos era, pero viene de esa revista. Pues resulta que el dios Zeus, en su divino aburrimiento, como varios de ustedes, no mentiras, dijo, ay, voy a premiar al ave más bella del mundo. Sí, todas las aves del mundo, escúchenme, voy a premiar a la que sea más bella. Todas las aves, ¿cómo así? Van a premiar a la más bella, la más bella, la más bella. Y se fueron todas así en bandada al río a bañarse, a acicalarse, a limpiarse las plumas. Y en el fondo, el cuervo observaba. Porque el cuervo era feo. Tenía las plumas deshilachadas, negras, horribles. Y sintió envidia. Y el cuervo, al sentir envidia y no quería quedarse fuera del concurso, vio que las plumas de los que se estaban acicalando caían y se iban por el río. Y entonces dijo, voy a cogerlas para mí, voy a cogerlas para mí, voy a cogerlas para mí. Y se armó un ajuar de plumas coloridas, azules, verdes, amarillas, de todos los colores del arco iris. Y el día del concurso, todas las aves desfilaron, bamboleando sus plumas por todo lado. Y cuando llegó el turno del cuervo, fue inmediato. Zeus dijo, tú eres el ave más bella del mundo. Y el cuervo, orgulloso de su plumaje, dijo, sí soy. Las otras aves se sintieron extrañadas. ¿Cómo es que de un momento a otro, de un día para otro, el ave más fea del mundo era el ave más bella? ¿Qué clase de engaño hizo? ¿Qué hizo? Y todas alteradas comenzaron a aletear y el viento comenzó a despegarle las plumas al cuervo, y el cuervo, no. Y entonces se desveló su mentira. El cuervo no era el ave más bella del mundo, solo se había puesto las plumas plagiadas, robadas de sus amigos. Bien, esto puede pasar con las inteligencias artificiales generativas. Es muy difícil definir hasta qué punto, como les decía ahorita, hasta qué punto puede ser o no plagio. Eso es algo que tenemos que seguir discutiendo y seguir debatiendo. Sin embargo, en una primera instancia podemos plantear que sí, que la mayoría de las inteligencias artificiales generativas se basan en el plagio porque se alimentan de datos que son o de libre acceso, o son extraídos sin nuestro permiso, o son directamente robados o con engaños, ¿cierto? A muchos de los artistas de voz en general, no sé si les ha llegado alguna vez algún correo a ustedes diciendo, de 10 a 50 frases te pagamos $10, ¿cierto? Entonces, alimentando inteligencias artificiales que nos van a quitar nuestro trabajo sin una remuneración justa, ¿cierto? Ahora bien, dentro del uso de las inteligencias artificiales generativas podríamos discutir esto del plagio, pero lo que sí es indiscutible es que muchos de estos softwares producen un plagio directo. Es decir, sabemos muchos que produciendo imágenes, voz, etcétera, a veces se produce una voz nueva o una imagen que combina el estilo de este artista, de este otro artista, como nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero muchas veces sabemos que hay un plagio directo porque se reproduce
una obra o muy parecida a ella, como sucedió hace muy poco con Game of Thrones, ¿cierto? R.R. Martin, el escritor, ha demandado a OpenAI con justa causa porque la inteligencia artificial generó la secuela de estos libros que él no ha escrito. Entonces hay un plagio directo. Pero también hay un fenómeno que fue muy triste, que se dio este año, que fue el plagio de todo el arte del estudio Ghibli, un estudio de animación japonés que llevó décadas creando este estilo y que de un momento a otro, gracias a esta inteligencia artificial, se generaron millones, pero millones de imágenes con su estilo y por tanto se podría concluir que es un plagio directo. Bien, ahora quiero pasar a los estudios de caso para hacerles ver cómo y qué trabajos han sido ya desplazados por las inteligencias artificiales. Primero, ilustradores, diseñadores gráficos y animadores. Lastimosamente este ha sido uno de los primeros nichos que ha perdido el trabajo o algunos trabajos, ¿cierto? Entonces, en la publicidad, no sé si han visto ustedes pancartas y demás, vallas, Movistar, y estamos hablando de grandes empresas que ya no usan diseñadores, ilustradores, actores o modelos para sus imágenes, sino que usan inteligencias artificiales generativas. Pero también en el mundo de lo independiente, festivales públicos o privados generan sus afiches ya no con artistas, con ilustradores, con diseñadores, sino con inteligencias artificiales. Traductores y correctores de estilo. Ya ustedes no van a ver casi en la industria audiovisual que se contrate a un subtitulador, a un traductor. De pronto se contrata a un corrector de estilo, pero poco a poco y en la medida en que estas inteligencias artificiales se van mejorando, se están perdiendo más estos trabajos. Actores de voz y locutores. Aquí quiero detenerme un poquito más porque es mi área, soy actor de voz. Y poco a poco se ha ido perdiendo trabajo. Entonces todo comenzó después de la pandemia, que, valga la pena decirlo, es el momento de la historia humana donde más se han perdido trabajos. Pues claro, en ese momento todos necesitaban entretenimiento, entonces el trabajo de locución y doblaje creció, pero nosotros no podíamos ir a grabar. Entonces poquito a poco nos fueron reemplazando. Primero, que para los arreglos. Entonces uno hace una película o una serie y hay que arreglar a veces algo que quedó mal en la grabación. Ya no nos llamaban a nosotros, sino que usaban inteligencia artificial sin nuestro permiso para hacer esos arreglos. Luego dijeron, no, vamos a hacer los fondos, solo los fondos. No, los radios. No, el personaje secundario. Hoy en día ya las narraciones de documentales no las hacen los seres humanos, las hacen las inteligencias artificiales. Y ya hemos llegado, porque esto no es ninguna ciencia ficción, ya está pasando, películas completas y series completas dobladas por inteligencia artificial. Está el caso puntual de Amazon Prime Video, y es que estamos hablando no del señor de la esquina que quiere hacer su comercial de la panadería. Estamos hablando de empresas multimillonarias que, pudiendo pagar un doblaje, una actuación de voz, no lo hacen. Amazon Prime Video lo ha intentado una y otra vez. En noviembre del año pasado lo intentó con unos K-dramas que están muy famosos y la gente salió a vapulear estos doblajes porque eran horribles, malos. Los quitaron. El mes pasado subieron más de 30 producciones, entre ellas muchos animes famosos, doblados con inteligencia artificial. Entonces aquí vemos cómo nos va desplazando. Maquilladores, escenógrafos y equipo artístico audiovisual. Pues ya se han generado muchísimos festivales en el mundo, lastimosamente, uno en Colombia también, que premia cortometrajes o películas hechos completamente con inteligencia artificial, no parcialmente, o que para una cosa, para un escenario, etcétera, no, sino completamente. Esto, pues, por supuesto, quita todos los trabajos que existen en una producción audiovisual. Pero también tenemos ejemplos como el de Netflix, el de El Eternauta, que fue muy famoso este año, en donde varios de las escenografías eran generadas por inteligencia artificial. Afortunadamente, siempre que hay una fuerza hay otra en contra, ¿cierto? Ley de Newton, segunda ley de Newton. Tenemos cineastas como Guillermo del Toro, que acaba de estrenar Frankenstein, y que él defiende a capa y espada la artesanalidad de todas las creaciones en escena. También tenemos a músicos y compositores, y aquí los llamo a la vivencia personal. Si ustedes hoy van a hacer un comercial de algo de ustedes, o van a hacer una presentación para la universidad,
un video que les tocó hacer para una clase o para un simposio, para lo que sea, y quieren ponerle música de fondo, ¿a dónde acuden? ¿A dónde acudirían? Uno normalmente acudiría a una biblioteca, ¿cierto? Una biblioteca de música. Pues por ahí comenzó. Ahora ya hay muchas, decenas de softwares de inteligencia artificial que generan música con inteligencia artificial sin derechos, no se le paga a nadie. Al menos en las bibliotecas el artista recibía mínimo, pero recibía algo. Ahora no reciben nada. Y no estamos hablando, como decía Roberto, de músicos, de grandes músicos, sino del músico que se acaba de graduar de la universidad, el que trabaja haciendo jingles, el que trabaja musicalizando el cortometraje de su amigo, etc. Todos esos trabajos que parecen pequeños suman la gran mayoría de la industria y son los que se están perdiendo. Bien. ¿Y qué se viene? Hasta el momento no ha pasado completamente, pero ya se nos va a venir. Escritores y guionistas, quitados de tajo. Actores y actrices. Ya ha pasado en Estados Unidos, afortunadamente SAG-AFTRA supo poner el freno, pero ya hay tecnologías que nos pueden reemplazar. Bailarines y artistas circenses. Pensemos en 50 años, que en este escenario no se presente un Daniel de carne y hueso, sino un robot de metal que imite y que pueda bailar y que pueda expresarse. Es posible. O un holograma, ¿cierto? Entonces, estos reemplazos pueden hacerse muy fácilmente. Diseñadores web y arquitectos. Ya uno puede crear su propia página web con base en inteligencia artificial y estos es un desplazamiento total del trabajo. Bien, ministros. Aquí hay representantes de los ministerios. También se están quitando. En Albania este año se creó una ministra con inteligencia artificial, que es la ministra de contratación pública. Entonces todos, no solo los artísticos y creativos, todos los trabajos están en potencial peligro. Pero afortunadamente nosotros aquí en Colombia y la Asociación Colombiana de Actrices y Actores acá no somos los únicos alzando la voz en este problemática. En México se generó un movimiento que se llamó Una Sola Voz. ¿Qué pasó? El gran Pepe Labat, que murió hace poco, una entidad del Estado usó su voz con inteligencia artificial para una propaganda política. Pues los actores de una vez, porque era un maestro muy querido, se levantaron y dijeron, ¿cómo es esto posible? Y poco a poco se fueron acumulando las indignaciones porque se usaban las voces de grandes locutores y actores de doblaje como Mario Castañeda, Lalo Garza, Laura Torres, las voces de Dragon Ball, y se usaban, por ejemplo, para hacer saludos o para hacer groserías, para lo que fuera, para lo que ustedes se imaginen, se están usufructuando sus voces. Entonces ellos se pararon, hicieron una marcha monumental en México y le exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que había que hacer una ley de inteligencias artificiales donde se protegiera el trabajo de doblaje y locución en México. Están en esas redacciones y yo creo que el próximo año ya sale esta ley que nos protege a los actores de voz y locutores. En España se hizo la prohibición del entrenamiento de inteligencia artificial con la voz. Es decir, por ley no se puede entrenar ninguna inteligencia artificial en España con la voz de los artistas de voz. Está totalmente prohibido. Y en Argentina está la ley de la locución, en donde aquí existía hasta el año 91, hasta que se hizo la Constitución Política de 91, quienes son más antiguos de pronto lo conocen, que para uno ser locutor necesitaba una licencia, ¿cierto? Y comunicador social. Exacto. En el 91 se quitó, no vamos a hablar de si está bien o mal, pero en Argentina se acaba de crear la ley de la locución en donde para ser locutor tienes que ser humano primero y tienes que pasar un examen y tener una tarjeta. Es decir, en Argentina no podemos ver a Movistar haciendo un comercial con inteligencia artificial por ley. Listo. Y por supuesto tenemos el gran ejemplo que es el de SAG-AFTRA, del cual les voy a resumir los 3 puntos que me parecen fundamentales que los discutamos y los debatamos, porque creo que pueden ser parte de lo que aquí en Colombia deberíamos hacer. Consentimiento, los principios fundamentales para el uso ético de las inteligencias artificiales generativas. Consentimiento. La IA debe utilizarse solo con el consentimiento claro y explícito de los artistas. Esto significa que cualquier uso de voz, imagen o interpretación debe ser autorizado de manera consciente y transparente, garantizando que los artistas
tengan la última palabra sobre cómo y cuándo se utiliza su trabajo. No pueden haber contratos leoninos, tiene que estar autorizado completamente por el actor y tiene que ser bien consentido. Compensación, ojo con esto. Los artistas deben recibir una remuneración adecuada por el uso de su nombre, voz o imagen, o utilizar, especialmente cuando son sujetos de entrenamiento de una inteligencia artificial. Además, cuando la actuación es recreativa o generada por inteligencia artificial, debe ser compensada a la misma escala. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí como actor me van a reemplazar en una producción, ya sea que yo haya firmado un contrato donde digo, yo no voy a grabar, solo usen mi imagen con un robot, deben pagarme ni siquiera igual a lo que me pagarían a mí, sino 15% más. ¿Eso qué quiere decir? Que desneoliberaliza el uso de la inteligencia artificial, porque en el sindicato de actrices y actores no estamos en contra del desarrollo de esta tecnología, sino en el buen uso. Entonces, ¿esto qué hace? Que el productor, que ustedes como creadores audiovisuales, no se decidan a usar la inteligencia artificial por la económica. Es decir, si ustedes quieren usar inteligencia artificial, debería ser más costoso. ¿Sí? Porque uno de los argumentos es que la IA lo hace más barato. ¿Por qué deberían usarla? Porque quieren explorar algo creativo diferente que el robot sí les da y el humano no, etc. Pero eso tiene que tener una compensación económica. Y control. Finalmente, el control sobre el desempeño. Los artistas deben tener control sobre cómo se utiliza su trabajo. Entonces, imagínense que yo vendo mi imagen y quieren usarla. Pero resulta que yo estoy en contra de la madera, por poner cualquier cosa. Y me usan en un comercial de madera. Y sale mi voz diciendo, madera, úsala para la universidad, ¿cierto? Pero yo estoy en contra de la madera, ¿cómo se atrevieron a usar mi voz para promover la madera? Entonces, ese control de para qué va a ser utilizada mi imagen es importante. Aquí hay un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha usado Loquendo? ¿O lo conocen por ahí? Pues Loquendo fue el inicio de las voces sintéticas. No usaba inteligencia artificial, pero sí las voces sintéticas. No sé si en el mío existe, que dicen próxima parada, Estación Universidad Santiago de Cali. ¿Sí? Ese tipo de voces las hicieron grabando muchas frases, pagándole a los actores de voz para que hicieran esto, pero la remuneración era muy poca y el uso nunca fue establecido. Los artistas nunca tuvieron control de en qué se iba a usar sus voces. Entonces esas voces de Loquendo se usaron para sistemas de transporte, se usaron para campañas políticas, se usaron para juegos, se usaron para todo lo que ustedes imaginan, tanto positivo como negativo. Bien, entonces esto es lo que ha sucedido en el mundo. Pero para finalizar esta ponencia, lo que traemos desde el ACA es propuestas. ¿Qué proponemos? Primero, que exista una ley de inteligencias artificiales en Colombia. Sabemos que el legislativo está trabajando en algunas propuestas de ley de inteligencias artificiales, pero necesitamos que, como en este simposio nos han llamado a nosotros tengamos también incidencia en esa ley. Esta ley de inteligencias artificiales de Colombia debe tener un apartado muy importante sobre inteligencias artificiales generativas y su incidencia en el arte, que es lo que estamos discutiendo en este simposio y que puede salir algo muy importante para esta parte. Segundo, programa integral de educación en inteligencias artificiales. Es una tecnología que ya está. Tenemos que educar a toda la sociedad sobre su uso, porque puede pasarnos como en las redes sociales digitales, ¿cierto? El Facebook, el Instagram, el TikTok, que está ahí para la gente, pero la gente no sabe cómo manejarlas y se vuelve una adicción y se descontrola. Entonces tenemos que educar a la gente para que haya un control también desde la autonomía de las personas, de sus usuarios, en cómo se usan estas inteligencias y que haya una información clara de dónde o cómo se entrenó esa inteligencia artificial para que sepamos si fue entrenada de manera ética o no. Y por último, el plan de compensación. Es decir, un plan nacional que su objetivo sea compensar los trabajos desplazados o los trabajos potencialmente desplazados. En el encuentro de los premios Bravo del ACA de este año, uno de los senadores fue invitado como panelista. Y el senador decía, sabemos que las inteligencias artificiales van a quitar muchísimos trabajos, no podemos hacer nada. Y yo digo,
Para eso les pagamos. Para eso son legisladores, para eso son gobernantes, ministros y ministras. Precisamente como sabemos que las inteligencias artificiales, tanto generativas como analíticas, van a quitarnos y están quitándonos trabajo, entonces tenemos que generar este plan de compensación. Ya va. Y tener este plan de compensación para que los trabajos que sabemos que se van a desplazar, pues no sean desplazados, o generar un plan de control. Listo, pues estas son nuestras ideas, estas son las fuentes que son muy importantes si quieren tomar una fotografía, que es también algo que estamos perdiendo con las inteligencias artificiales, ¿no? ¿De dónde vienen estas ideas? Pues de aquí vienen nuestras referencias. Muchas gracias, espero pues haya sido muy ilustrativo esta parte de los artistas escénicos en las inteligencias artificiales. Muchas gracias.